días, es jueves, estamos en Crónica Digital, pensando qué es lo que va a ocurrir esta semana, muy bien acompañado, con Yanina Zagal, geógrafa, profesora de Izquierda Libertaria, una nueva invitada, María Eugenia Puelma, trabajadora social, integrante del Comité Central del Partido Comunista, Valesca Naranjo, Fuerza Común, Fuerza Común, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ¿cierto? Antropóloga, si no me equivoco, sí. Y Juan Andrés Lagos, periodista, bueno, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Como todo este tiempo, ¿no es cierto? Las noticias abordan, nos inundan. Les propongo como primer tema de conversación, como primer tema de abordaje, bueno, hagamos un análisis político a esta caída, ¿no es cierto?, impresionante de Sebastián Piñera en las encuestas. Eso entre medio del jolgorio del segundo 10%, y por otro lado también, ¿no es cierto?, esta situación compleja económica, esta posible vuelta al encierro, este aumento de casos, que pareciera ser que este es el contexto que nos está tocando vivir en este minuto. Doy inicio ahí para después ir abordando el tema de las relaciones políticas y cómo eso se ha ido dando. ¿Les parece? Para que hablemos de un marco general. Dejo abierto ahí el foro. Muchachas. Nuestra nueva invitada que parta. Eso, Ya, pues. justamente, está bien, muy buena. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vengo como Yanina Zagal, pero también como parte de Izquierda Libertaria, donde el balance que se hace del actuar de este gobierno, ¿verdad? Y sobre todo en el marco del segundo retiro, donde emplazan la idea de generar un proyecto que viniese desde el gobierno, rechazando el anterior, con esta idea de salvatar un poco la gobernanza del gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, encuestas como la que acabamos de conocer, de Criteria, ¿verdad?, que hablan sobre un 7% de evaluación, nos hablan ya de esta crisis política que se ha instalado con mucha fuerza y que a mi juicio tiene un punto súper crítico cuando la presidenta del Senado pone en tabla nuevamente el tema del indulto a los presos políticos. Yo creo que hay un mensaje súper claro de rearticulación de las fuerzas de oposición, lo que evalúo súper positivamente. Creo que este tema nos permite aunar criterios en torno a esta rearticulación a la que asistimos hoy día, que me parece súper interesante pensar cómo buscamos estas alianzas de cara a este nuevo ciclo político entre este escenario que se abre del Frente Amplio con otras fuerzas políticas, para pensar en cómo aprovechamos en el fondo esta dimensión de crisis en la cual atraviesa el gobierno de Sebastián Piñera, y donde también vemos como candidatos y candidatas de la derecha, la verdad, bastante fraccionados. O sea, estamos asistiendo a una crisis profunda de la derecha en Chile, que se ve reflejado tanto en los programas de conversación del día domingo. Es impresionante ver cómo sus panelistas muchas veces de distintos sectores no logran cuajar una mirada y una visión de país. Yo creo que existe una oportunidad enorme en ese sentido, de esta crisis, lo que representa. Yo creo que el desafío es cómo la izquierda tan fragmentada, tan históricamente peleadora, por así decirlo, se rearticula para pensar en cómo aprovechamos esta crisis. Eso de entrada, diría. Sí, secundando lo que menciona Yanina, y estaba viendo ahí que lo mencionaste, Omar, también al inicio, ¿no? Como en todo esto, en un cuadro en el que políticamente no hay una visión de país de parte de la derecha, y además definitivamente con el tema de
los escaños anoche, también se pone en juego incluso como las condiciones de legitimidad de la convención, ¿no? Yo no tengo muy claro ahí como con el dejar dentro los escaños en vez de haberlos dejado fuera del número inicial, va a afectar algunos distritos, va a afectar la paridad, va a afectar varias condiciones que eran basales y mínimas, digamos, como unos mínimos de legitimidad para el proceso que viene. Junto con eso estamos con todo el manejo de la pandemia y donde aparentemente está todo el mundo sorprendido de que se disparó el aumento en la región metropolitana y por Dios, ¿cómo se disparó? O sea, como el ministro aparece como sorprendiéndose a propósito de que hay una serie de medidas asociadas a la trazabilidad, a haber tenido una precaución o una fiscalización en los comercios. Todos hemos visto cómo se han llenado los comercios con una nula fiscalización, entonces estamos en un cuadro, en un tránsito, digamos, a propósito de estos momentos especiales históricos que vivimos, en que la falta de conducción es impresionante. También podemos tocarlo más adelante, también pondría un punto respecto de ahí por ahí me llega una noticia que acaba de salirse el diputado Rosas del Movimiento UNIR, que es parte, digamos, de las nuevas fuerzas que ingresamos al Frente Amplio hace poco, donde también tenemos, ¿no es cierto?, muchos movimientos con la salida del Partido Liberal, en este caso el Frente Amplio. Podemos tocarlo después, digamos, como la cosa como más perdida, pero yo creo que estamos en un escenario muy movido, que requiere nuevamente tener altura de mira, mucho más diálogo creo del que estamos teniendo, insistir en eso, digamos, insistir en construir esta visión desde las fuerzas progresistas para un país distinto, que necesitamos construir esa visión no solo desde los mínimos, sino que desde los máximos. Y por ahí se vuelve entonces nuevamente urgente e importante avanzar en esa línea, en tener más diálogo, porque pareciera que acá como que los diálogos o no hubo, o no se hacen, o de pronto no se cumple la palabra, no sé qué nombre llamarle, digamos. Ahí también asistimos a una pequeña crisis a propósito de que ahora parece que en pos de la palabra la unidad, como que una pelota que anda así como saltándose de un lugar a otro, como quién está a favor de una cierta unidad, o se ha vuelto un concepto medio manoseado a propósito de qué significa la unidad. Y aquí lo hemos dicho varias veces, la unidad tiene que ver con la unidad de contenidos, tiene que ver con la imagen, no solo la imagen, sino que el proyecto país que vamos a construir, que vamos a ofertar, que necesitamos una manera de hacer las cosas, pero también un qué y hacia dónde. Recordad que hoy día es el Día de los Derechos Humanos, yo creo que ahí hay un señero, digamos, a hacer el guiño a este día, que parte de esa visión, al menos en la que yo creo, en la que desde Fuerza Común creemos, está muy asociada, digamos, lo mencionaba ya Janina, con avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos. Estamos en un momento país en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. La criminalización de la protesta, hoy día con el revés a propósito de los escaños, afectando la paridad. O sea, mira, podemos hacer una lista. Dejo ahí, digamos, a propósito del Día de los Derechos Humanos, donde hay harto para discutir y señalar. Gracias, compañera. Mira, yo solamente quería partir por 3 cositas. Una es que ustedes no saben lo hinchado que tengo el corazón de alegría de lo que ocurrió en Santiago con la Iracy Hasset. Y digo hinchado de alegría porque, bueno, la Municipalidad de Santiago fue mi lugar de trabajo por muchos años, más de 20 años, y fui su presidenta de la Asociación de Funcionarios por casi 12.
Y entonces el ver, el ver la alegría con la que Irací enfrentó esta campaña, el trabajo de un año para construir un programa que fue hecho con las organizaciones sociales, por lo tanto ahí también tenemos un germen distinto de una política de alianzas distinta también, en que se genera un programa para un municipio tan importante donde la comunidad participa, y lo hace sistemáticamente, seriamente, con trabajos muy específicos, ¿no? Y yo creo que eso es un gran avance también para este nuevo ciclo de la política. Yo creo que ahí se inicia un nuevo ciclo muy importante que va generando una alianza entre la política de los partidos y la política del movimiento social, que se une en un programa que se lleva a la comunidad, se vota en una primaria sin recursos, en una primaria sin medio de comunicación que la estén dando a cada rato, en fin, pero sin embargo se hace una cosa muy importante desde el punto de vista comunitario. Y yo creo que ahí estamos marcando un punto importante que yo creo que debe ser un poquito más analizado desde el punto de vista del fenómeno político que significa eso, ¿no? Desde el punto de vista de cómo se empieza a fomentar alianzas políticas distintas que sin embargo van generando momentos distintos. Eso es una cosa importante de cómo hoy día, en lo particular, yo me siento tan contenta de lo que pasó en Santiago. Igualmente, decir, compañeros, de que nosotros acabamos de terminar un congreso del Partido Comunista, su 26 congreso, y yo quiero decirles que siento un orgullo tremendo de la cantidad de las resoluciones, más que la cantidad, la calidad de las resoluciones que hizo el partido desde sus células, sus comunales, sus regionales, ¿no? Hasta llegar al Congreso Nacional, la calidad de las resoluciones con las cuales se llegó a este Congreso, y el orgullo que siento se haya declarado un partido antipatriarcal y feminista, ¿no? Y yo creo que eso para nosotros es un gran avance, aparte de, evidentemente, antineoliberal, plurinacional, en fin. Pero quiero enfocarme en eso porque creo que es una de las resoluciones más históricas que hemos tenido nosotros en los últimos tiempos, en que en realidad se toma esto desde siempre lo habíamos tomado, ¿no? Desde muchos años, pero creo que hoy día declararlo dentro de los fundamentos de principios del partido, le genera al partido un desafío, una forma orgánica también de asumir esta política, que va a ser muy interesante y muy importante para los tiempos que vienen, especialmente para el proceso constituyente, donde se tienen que reconocer los derechos humanos de las mujeres y el feminismo como un elemento político importante para vencer el patriarcado. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que también a mí me llena mucha de alegría de que ocurrió también este fin de semana. Y lo tercero, que no es de alegría, pero sí de regocijo, de juntarnos y de estar todos ahí con nuestros compañeros presos políticos, presos de la revuelta, como lo quieran llamar, ¿no? Y que ayer estuvimos ahí con una delegación también de compañeros y compañeras, ¿no? Y conversar y ver las madres lo que dicen. A uno un poco que es más vieja seguramente que ustedes, evidentemente, nos retrotrae a la época de la dictadura, en que hacíamos los ayunos, en que veíamos a las madres, a las mujeres buscando a sus detenidos desaparecidos, ¿no? Y cómo esto ha sido también parte del patrimonio de la memoria. Entonces vemos que esto se repite, pero con un conocimiento ya agregado de cómo se funcionó en un momento dado. Y cómo, ¿no es cierto?, estas mujeres ahí estoicamente hacían claridad acerca de la situación con la cual sus hijos estaban detenidos, ¿no? Y además este proyecto de indulto que se genera desde el Senado, junto con el proyecto de la Cámara de Diputados, que es que se permita a los jóvenes hacer, digamos, toda su parte preventiva en su domicilio. Yo creo que estos dos proyectos son muy importantes y que debemos apoyarlos, pero absolutamente en el sentido de la importancia que hoy día requiere esto, ¿no? Especialmente hoy día que es el Día de los Derechos Humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos, en que van a haber movilizaciones en todo Chile, en todas las plazas. Hoy día ya estaban las compañeras marchando hacia la Plaza de la Constitución, y hoy día en la tarde van a haber actividades en casi todas las comunas. Por lo tanto, este es un Día de los Derechos Humanos que evidentemente lo estamos conmemorando bajo un gobierno de derecha que lo que ha hecho es criminalizar todo lo que es la movilización social, sacando leyes justamente que permiten eso, y que evidentemente nos generan también un gran desafío para el nunca más, un gran desafío para la unidad, como decía Valesca, una unidad que tiene que tener contenidos, porque si no tiene contenido en el tema de los derechos humanos, es una unidad que no va a durar ni 2 minutos.
Entonces, esto no se trata de personas, esto no se trata de personalidades, no se trata de liderazgos vacíos, se trata de liderazgos con contenido y contenidos que realmente se comprometan a cumplir. Cuestión que también ya aprendimos con la nueva mayoría, lo decimos así con todas sus letras, ¿no? Que también aprendimos. Entonces hay que regocijarse de algunas de estas cosas. Yo también creo, como la compañera Janina, que estamos en un momento distinto. Creo que hay una mirada de la oposición, una rearticulación. Veo con mucha esperanza lo que está ocurriendo. Y creo que eso es también importante destacar. Eso nomás, compañero Omar. Juan Andrés. Sí, para intentar agregar algunas cosas. Mira, yo creo que la encuesta de Criteria es importante. Yo con mucha humildad lo digo porque trato de respetar todas esas cosas, pero en Chile hay algún tipo de encuesta que en verdad no son muy creíbles desde el resultado. Ojo, porque uno dice proyectan, pronostican, en fin, y después uno ve y no tiene nada que ver con la realidad. Pero hay otras que sí más se aproximan en la predicción, en la proyección a las realidades. Criteria es una de las que tiene una asertividad bastante grande con las aproximaciones. Uno puede mirarlo desde el punto de vista de lo que han proyectado. Claro, el 7% y el rechazo, que es casi más del 80%, es algo que yo creo que muestra claramente que, Janina lo decía, si no me equivoco, aquí en Chile hay una crisis de gobernabilidad muy profunda, y creo que esta idea que ha planteado Jaime Mulet y otros en este tiempo de buscar una solución democrática a esto, que pasa por la renuncia de Piñera, de su gobierno, y por la instalación de un proceso de adelanto de elecciones presidenciales, porque además yo lo vinculo con lo que ha dicho María Eugenia, Valesca, Yanina también, es decir, ojo, esta falta de adhesión y de credibilidad de este gobierno también tiene que ver con que Piñera se trata de hacer propietario del proceso constituyente. Entonces es re complicado un gobierno que finalmente toma la decisión de decir este proceso lo hicimos nosotros, en fin, esto es lo que, y los demás son todos unos violentos, y los demás son todos unos antidemocráticos, y si quieren cambiar las reglas del juego son no sé qué cosa, en fin. Yo creo que ese es otro antecedente por el cual efectivamente este gobierno no está en condiciones de jugar el papel que jugaría un gobierno en una cosa tan importante como un proceso constituyente, un cambio a la constitución política. No está en condiciones, no tiene legitimidad. La tercera cuestión que yo creo que es bien importante es que en la encuesta también se dan otras situaciones que yo diría, no me atrevería a decir que estén marcando tendencia, pero ya son algo que va reiteradamente instalándose. Daniel Jadwe sube al 15%, sube como 4 puntos. Lavín baja 4 puntos. Y Pamela Giles sube 3 puntos. Y Pamela Giles sube 3 puntos porque se asocia a los atributos que la encuesta lo pregunta, de personas que tienen sintonía con las demandas de la ciudadanía. Y eso es evidente, porque Pamela Giles, junto con hacer pronunciamientos políticos al lado de la derecha, es decir, estoy dando datos, no estoy ni siquiera interpretando, votando junto con la derecha, o en el caso de tratar de cambiar la mesa de la Cámara de Diputados, ella estuvo en contra de eso y se puso también al lado de la posición de derecha. Pero frente al tema del segundo retiro del 10%, ella impulsó eso junto con otras parlamentarias y parlamentarios, pero ella jugó un papel protagónico. Yo creo que esto es re importante porque muestra la sensibilidad que tiene en este momento una gran parte de la ciudadanía respecto de aquellas parlamentarios o parlamentarios o movimientos sociales que están empujando las demandas sociales que cada día son más urgentes y llenas de angustia, plagadas de angustia. O sea, el tema de la desocupación, la precarización, particularmente de mujeres, el tema de la precarización y falta de ocupación y las quiebras que se están generando en la pequeña y mediana empresa.
O sea, fíjense ustedes que el primer 10%, el estudio que hay, la gente mayoritariamente lo dedicó a pagar las deudas y a comprar cosas para vender. A comprar cosas para vender. A eso lo dedicaron. Entonces, claro, las ferias que navideñas son claves para mucha gente, son la sobrevivencia total. Y la gente que tiene cafecitos o que tiene pequeños emprendimientos, como se le quiera llamar, están ahí en la frontera de la angustia total. Frente a todo eso, yo diría, el gobierno, en definitiva, no es que no haga nada, hace para tratar de cerrar la estabilidad de los grandes negocios. O sea, yo me refiero a la AFP, a los bancos, a los grupos económicos, Lucy, Angelini, en fin, a todos ellos. Y que lo que venga para abajo, arrégleselas como puedan, los que quieran. Yo ayer en otro programa conversaba con la doctora Elia Molina, y el doctor Eduardo Tobar, que es el jefe de la UCI del Hospital Clínico de la Chile. Y la verdad, claro, la radio Recabarren, que es la radio de la CUT, no es una radio que tenga la sintonía que tienen otras radios grandotas, ¿no? Pero yo recomendaba ese programa porque los dos, con mucho rigor, decían, es una ficción decir que la vacuna va a estar en los próximos meses. Eso es mentira. Eso no es así. Si se ve desde el punto de vista médico, procesal, productivo, la cadena de lo que implica una vacuna en Chile, eso a lo más llegaría entre julio y septiembre del próximo año. Y yo les volví a preguntar, porque le dije, mira, esto es re importante. Bueno, Elia Molina fue ministra de Salud, el doctor Tobar, aparte de ser jefe de la UCI en el Hospital Clínico de la Chile, es vocero, coordinador de la Asociación de Epidemiología de Chile. O sea, son gente que están en la primera línea del trabajo desde el punto de vista de estos temas. Y me decían, es que no, mira, es una irresponsabilidad decir que la vacuna va a estar a comienzos del próximo año. Porque además genera una expectativa que implica que mucha gente dice, bueno, va a estar la vacuna, listo, nos vamos soltando. Entonces es un cóctel dramático, porque por un lado las carencias, las necesidades, y por otro lado, esto que te dicen, no, si vamos se pueden hacer las cosas, en fin, es súper complejo. Yo creo que todo eso, para mi gusto, hace de que con mayor profundidad se piense realmente de que este gobierno tiene que dar un paso al lado. O sea, la crisis se puede agudizar a niveles mayores. La doctora Siche, la presidenta del Colegio Médico, el otro día, en el Día Internacional de la Médica y el Médico, en una ceremonia en La Moneda, si yo no me equivoco, por lo menos yo no la había escuchado antes, por primera vez en un acto público, ella dice de que en Chile hay más de 20.000 muertos. Y le dio, por lo tanto, plena legitimidad al estudio DEIS, que es el Departamento de Encuestas y de Investigación Sanitaria del Ministerio de Salud, que semana a semana, no día a día como lo hace París, sino que semana a semana, entrega una proyección que se ha ido haciendo real, que es personas muertas por COVID o probables que se están estudiando por COVID. Eso da, en este momento, efectivamente, como decía la presidenta del Colegio Médico, más de 20.000 muertos. Y eso, a proporción de país, nos ubica entre los países con más muertos en el mundo, a proporción de habitantes, por millón de habitantes. Entonces, yo siento que todo esto es algo bien dramático. De verdad creo que obliga a pensar en algo un poquito más apresurado, más intensivo desde el punto de vista de una urgente salida a esta crisis. Y yo en ese encuadro, el campo opositor a mí me parece súper importante, pero absolutamente necesario a esta altura, que el Frente Amplio, Chile Digno, Verde y Soberano, los movimientos sociales y las fuerzas antineoliberales, estén donde estén, nos pongamos de acuerdo para empujar esta locomotora, porque si no, yo creo que el sufrimiento que se está generando crecientemente en el pueblo chileno es demasiado alto, mirando todos estos componentes. Ahí me quedo.
Mientras lo escuchaba me acordaba, se me vino a la mente un cuento de Francisco Coloane que se llama La gallina de los huevos de luz, que está ambientada en un faro. Hay dos personajes, está la gallina y estos dos personajes abandonados que tienen que sobrevivir. La gallina pone un huevo todos los días y con eso algo arman, y hay uno que se quiere comer la gallina y hay otro que tiene que cuidarle y colocar el orden. Digo eso porque pareciera ser, y cuando hablo de la palabra orden no estoy hablando en el sentido tradicional del término, sino que estoy hablando más bien en el sentido de equilibrio. Pareciera ser que la política chilena, o sectores de la política chilena, están en un absoluto desequilibrio. Estoy pensando en la élite. Están fuera de sí, están descalibrados, son incapaces de leer el momento político y están como uno de los personajes que quieren comerse la gallina. Y pareciera ser que los sectores populares, los sectores que siempre han sido acusados, ¿no es cierto?, de ser anárquicos, los sectores que siempre han sido acusados de ser el desorden en sí mismo, de no apostar y no generar, entre comillas, una gobernanza, son los que hoy día están colocando los puntos de racionalidad dentro de la política chilena. Son los que hoy día están dando la luz necesaria que permite, ¿no es cierto?, la sobrevivencia de un pueblo a través de estos 10%, a través de una serie de medidas, ¿no es cierto?, incluyendo, ¿no es cierto?, el salir a la calle y exigir una serie de elementos que permitan la subsistencia. Y entre eso, por cierto, ¿no es cierto?, la salida de estos jóvenes, niños, niñas, mujeres, hombres, todes o todas, todos, que están detenidos y que están detenidos por penas, ¿no es cierto?, que no debieran estar tanto tiempo. Y pensando, ¿no es cierto?, en situaciones que se han dado a partir de la fecha que hoy día, que es 10 de diciembre, ¿no es cierto?, Día Internacional de los Derechos Humanos, pensando en algunas condenas rebajadas a criminales de lesa humanidad, ahora hace pocos días atrás. Pensando en ese cuadro, ¿no? Entonces, yo veo en eso una oportunidad que se ha ido dando dentro de algunos sectores de la izquierda, en esta construcción o en esta idea de construir una alianza, en esta forma también de venir y dar algún tipo de equilibrio en este desborde, que también lo están sufriendo la vieja concertación, producto de la pérdida, ¿no? Lloran la pérdida. ¿Cómo ven ustedes eso? Sí, ¿Yanina? yo quería, sí. Ya. Bueno, me parece que yo veo que en realidad la oposición llegó bastante tarde a hablar de los presos y presas políticas. O sea, realmente cuando pensamos en esta posible alianza del Frente Amplio con sectores progresistas, yo creo que dentro de las militancias que nos fuimos del Frente Amplio hay bastante desconfianza, porque sentimos que hay un sector del Frente Amplio que no hizo un mea culpa sobre lo que significó políticamente oxigenar a la derecha y dotar de este apoyo al gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, y además en torno a las leyes, a la votación de leyes represivas más tarde. Entonces, cuando hablamos sobre, y me parece muy interesante que Valesca y María Eugenia lo ponen sobre la mesa, que esta idea de que no podemos construir acuerdos comunes en base a cuestiones que hoy día todavía dentro de los sectores politizados, que finalmente son estas militancias que no se van, digamos, de la política, la que finalmente sostienen a largo plazo procesos. Creo que ha sido bastante tarde este apoyo. Y también uno de los aprendizajes que nos dejó todo este proceso, y que personalmente trabajé durísimo por esa coalición, digamos,
y que también fue muy lamentable retirarse, pero sin duda hay gente valiosa ahí que sigue trabajando, pero tiene que ver con no haber entendido la parlamentarización de la política como una más de la estrategia y no como la centralidad de la acción política. Y yo creo que ahí es importante preguntarnos cómo, bueno, yo llegué a Chile hace 2 meses, estaba haciendo mis estudios de doctorado en geografía en Barcelona, entonces tengo un poco esta visión de haber llegado y qué bueno que el pueblo de Chile me esperaba todavía en las calles, digamos, pero también de mirar un poco la política y todo lo que pasó, y que es que las personas en los territorios están cansadas. Yo participo de la Asamblea Territorial de San Miguel, y de las 5 asambleas ya 1 o 2 quedan trabajando, porque realmente lo que vivió el pueblo de Chile fue dos teorías del shock instaladas. Primero el estallido, con toda la represión y violación de los derechos humanos, y segundo el COVID. Entonces yo creo que entender desde el punto de vista político cómo nos enfrentamos a una población profundamente agotada, estresada, con problemas psicológicos, con un estrés del que mencionaba Juan Andrés, producto de la crisis, también nos hace preguntarnos cómo nos reinsertamos políticamente en los espacios en los que trabajamos. Porque hay todavía un espíritu de muchas personas que quieren seguir participando, que surgieron a la política a propósito del 18 de octubre, que despertaron el 18 de octubre, pero que esta cultura militante tiene que salir a capturar. Y yo creo que el ejemplo de Irací en Santiago Centro, de hecho yo vivo en Mata Sur, y ella súper apoyada por las asambleas de acá del territorio, con un contacto estrecho. Yo creo que un poco tiene que ver con esa mirada de construir política. Y me gustaría también referirme a algo que me parece muy sorprendente cuando hablamos de este mal manejo de la crisis del COVID, y que es desoír las recomendaciones internacionales en varias materias. Por ejemplo, la OMS señala que el 73% de los rebrotes se producen dentro de los hogares. Entonces, ahora estamos en verano. ¿Cómo pensar en, por ejemplo, utilizar los espacios públicos, que son de las recomendaciones que se realizan? Hoy día, por ejemplo, el Parque O'Higgins está cerrado. Entonces, ¿cómo pensamos una política que dé, por ejemplo, tramos de salida donde una casa se puede ventilar, donde sus integrantes pueden convivir en estos núcleos que se van a, por ejemplo, ocupar el Parque O'Higgins, pensando en cómo hacemos otra política de cara, porque realmente lo que nos enfrentamos hoy día, y que a mí me pasó mucho cuando regresé, que estaba muy naturalizado el toque de queda. O sea, la militarización del territorio es algo que a mí me sorprende que la oposición no hayamos salido con más fuerza a expresarlo. El toque de queda es una medida, además de represiva, profundamente violenta contra las niñas y las mujeres. Una mujer que vive una situación de violencia a las 2 de la mañana no tiene ningún medio para transportarse en la ciudad, no puede pedir ningún Uber, Cabify, taxi, lo que sea, no puede simplemente arrancar del lugar donde está viviendo la violencia. Entonces, vemos como además se han producido el aumento de los ciclistas asesinados y atropellados, porque el toque de queda produce un estrés en las personas previo a su comienzo, donde los autos podemos ver que vuelan por la ciudad. O sea, realmente las consecuencias de esta militarización del territorio no se han traducido en mejora para combatir el COVID. Entonces, a mí lo que me parece más lamentable es esta intransigencia para ir adoptando medidas que vayan adaptándose a las comunidades, o pensando en cómo generamos, por ejemplo, salida para los adultos mayores, como ahora el sur de Chile, si vemos, por ejemplo, la desesperación de los alcaldes de Puerto Montt, Osorno, Valdivia, porque Puerto Montt estuvo más de 100 días en cuarentena total. Entonces, no pensar en la aplicación, porque lo que dice el discurso del gobierno es que sí nos encontramos como trabajándolo focalizadamente, pero la verdad es que no, porque no hay ninguna medida que garantice que algún tipo de salud pública llegue a las comunidades. Hoy día salió el informe del Instituto de Derechos Humanos del informe anual de derechos humanos, que tiene un capítulo especial del COVID y del impacto económico, que si vemos entre el primer retiro y el segundo retiro, y que era algo que me pasó mucho en Europa, me decían, pero ¿cómo? ¿La clase trabajadora va a financiar la crisis? O sea, de su ahorro. Sí, estamos celebrando que nosotras nos dejaron sacar de nuestra propia plata. O sea, ese nivel de neoliberalización en la aplicación de política es un recrudecimiento de la derecha, y que por otro lado también
creo que hablamos de una derecha fragmentada, pero tampoco lo subestimaría tanto porque ahora en las elecciones ellos tienen muchos recursos, o sea, van a llegar a los territorios. Ayer anunció la candidatura el hijo de Kast en San Bernardo. Van a llegar con una cantidad de recursos que también va a ser duro pensar en una política de cara a esas cuestiones. Entonces yo creo que hay varias tensiones ahí que tenemos que ir resolviendo en esta idea de generar esta amplitud y esta unión de la que partimos conversando. Eso. Sí, me quedo como con la imagen de la Yanina que estaba teniendo una conexión muy visual con el relato que hacía Yanina a propósito de cómo siempre la derecha ha llegado a los sectores populares con cajas de comida, regalando zapatos, regalando lentes, bueno, todo lo que se les ocurra, o no sé, o en el negocio que están con los proveedores del momento, a regalar a los sectores populares y así hacer esta clientelización, esta compra, este vaciamiento de la política, etcétera. Y en ese largo etcétera no, me imaginaba al mismo tiempo de esa escena, ¿no?, que hemos visto, también me imaginaba la escena en la que hemos estado este año en los sectores populares. Y a propósito de la pregunta que hace Omar de cómo se ve de cara a la política y esta crisis en la que estamos, coincido mucho con lo que también mencionaba Yanina recién, que es, siento yo, no, también lo mencionó Juan Andrés, no es posible hacer ya la política sin la gente, sin los territorios, sin la ciudadanía, sin las asambleas, y aunque las asambleas están efectivamente golpeadas por lo que fue la pandemia, o sea, todos los distintos territorios que interactuamos sabemos cómo se fueron diluyendo, disolviendo, etcétera, pero al mismo tiempo, y en algunas reconversiones que han hecho esos mismos liderazgos territoriales, por ejemplo, tú no estuviste, Yanina, pero por ejemplo las ollas comunes que se generaron, esta misma solidaridad que evoca la misma María Eugenia cuando se recuerda en la visita a la cárcel de los presos de la revuelta, cómo hay siento yo, y por eso lo miro con esperanza también, una solidaridad en los territorios, pero también un despertar a propósito de esto, ¿no?, como de la dignidad que se instala desde octubre y donde se corre un límite, donde yo tengo la esperanza de que cuando llegue la derecha con las cajas de comida se las podamos tirar por la cabeza, digamos. O sea, creo que hoy día la posibilidad de tener conciencia y de en este periodo la política y las fuerzas como nuestras fuerzas, creo yo, tienen el deber, el mandato, siento yo, de ir y trabajar para poder reactivar los territorios, reactivar esas asambleas, reactivar esos cabildos, porque yo, en mi lado más esperanzado aún, creo que la política, creo que si hay un ciclo que se acabó, es la política de cúpulas y la política que se hace de espalda a la gente, y más allá de un eslogan, esto es, creo yo, concreto, lo mencionaste, Yanina, también, o sea, hay que ir al territorio, o sea, yo no me lo imagino de otra manera, y eso es ir, llamar, visitar, conectarse, acordar, juntarse y hacer la asamblea, la reunión, el cabildo. Con este tema de la pandemia, bueno, tendremos que ser creativos y en este rato serán reuniones de no más de 10 personas, 20 al aire libre, usaremos las plazas. Creo que una nueva manera de hacer las cosas y es lo que llegó para instalarse, y siento yo que tenemos un mandato importante ahí, y mucho trabajo por hacer, y que es un trabajo que debe empezar ya. Creo que muchos ya lo empezamos, ¿no? Y solo un paréntesis respecto de la pandemia, yo ahí tengo como un matiz con lo que señala Yanina. Creo que en el caso nuestro, los toques de queda además nos evocan la época más oscura, ¿no?, de la dictadura y la militarización, etc. Pero por otro lado, yo le he puesto harta atención a la cosa de estos rebrotes que dice la OMS que se dan dentro de los hogares. Tiene que ver con que hay ciertos rangos etarios que son vectores adentro de los hogares, que en general coincide o ha coincidido con, y bueno, tú que estuviste en España, Yanina, ahí estaba muy identificado que el vector eran los jóvenes que llevaban
el virus a los hogares, y bueno, y se contagiaba a la gente mayor, y bueno, todo el problema que conocimos en los peores meses, ¿no? Y eso tenía mucho que ver con las conductas de esos vectores, o sea, de estas personas que tenían entre 18, 20 hasta 30, digamos, o sea, los jóvenes que salen de noche, que carretean, que por supuesto está muy bien, ¿no? Lo que quiero poner en contexto es cómo también generamos conciencia, autocuidado respecto bueno, los colegios están cerrados por lo mismo, ¿no? Y tiene que ver con cómo cuidar una conducta pucha, que no es la idea, como digo yo, no sé, la misma lógica de militarizar y controlar, como controlar las conductas de los niños y jóvenes, porque son los principales vectores. Creo que es complejo, creo que es complejo. Lo que sí estoy muy de acuerdo, que efectivamente hay que revisar y tener más, comillas, contraloría respecto de las medidas, cuáles son realmente las eficaces y las no eficaces, ¿no? Juan Andrés también mencionaba algo respecto ahí de las opiniones técnicas que dan los profesionales de la salud, y que efectivamente este gobierno ha desoído en distintos momentos de la pandemia. Entonces creo que ahí, es necesario, digo, a propósito del mismo colegio médico que ahora, digamos, celebraba estas nuevas restricciones, a propósito de estas cifras disparadas, creo que es tan importante que ojalá restituyamos la legitimidad de quienes están a cargo, y de que haya ahí una cuestión, una coordinación distinta, y como tú bien decías, Juan Andrés, creo que el colegio médico ha dado pruebas, digamos, de que lo que ellos señalan debieran ser medidas que se tomen, y ahí este gobierno ojalá pueda como enmendar camino en esa línea. Pero lo cierto es que 20.000 muertos a la fecha no solo no es menor, sino que nadie lo está diciendo con todas sus letras, y haciéndonos cargo además de ello. Creo que es muy complejo. Bueno, lo dejo ahí, quería poner ese matiz. Yo, compañera, Omar, quería decir un par de cositas. Mira, yo creo de que el sufrimiento y el miedo son dos elementos que conspiran en momentos muy negativamente para una movilización social, para un alzamiento, pero también pueden ser muy positivos cuando eso le llega al alma al pueblo, y el pueblo ya ve que no tiene mucha salida, expresar el miedo o el sufrimiento quedándose en la casa. ¿Ah? Esos son dos elementos, son dos situaciones, tal como lo describe la Naomi Klein, que generan un shock en las personas, pero que pueden causar distintas consecuencias en la medida que también existe un movimiento social, exista una articulación social que genere y que segurice de alguna manera al pueblo que está sufriendo y que tiene miedo. Nosotros vivimos eso en la época de la dictadura, ¿no? Y sacamos distintas formas para poder enfrentar eso. Pero siempre salió desde el punto de vista de lo social. El sufrimiento, el hambre, la persecución, el hambre de los niños y niñas se resolvió en las poblaciones con las ollas comunes, con las comunidades organizadas, con la comunidad organizada y sacando la información a nivel internacional. Es decir, se logró tener una mirada también frente a eso, y generar un movimiento social que también incluyó, ¿no es cierto?, lo que fue la rebelión frente a este modelo que nos hacía sufrir y que mataba y generaba tanto sufrimiento en el pueblo. Hoy día tenemos un gobierno que genera un sufrimiento generalizado, pero que producto de estas nuevas tecnologías y producto de estos medios de comunicación que generan una manipulación de la conciencia en forma tan grave, no logramos aún generar esa articulación que genere una reacción profunda y fuerte en contra de este modelo y en contra de este gobierno. El 7% de rechazo, más del 80% del apruebo, debiera estar generando hoy día una articulación y un movimiento social muy distinto al que tenemos, que todavía que es muy incipiente. Lo que decía la compañera Yanina,
tenemos unos sectores populares, una sociedad cansada, desgastada. Yo tengo la misma experiencia que tiene ella, de 2 o 3 asambleas las cuales hemos convocado, que estaban convocadas de antes, 7, 8, 10 compañeros y compañeras llegan. Entonces, hay aquí un tema que nuevamente nos retrotrae a la acción política, a la acción política, a la articulación política, a cómo podemos nosotros generar esa conciencia de manera rápida y efectiva, de tal manera que el sufrimiento no se vea como una cosa personal o una cosa colectiva de un grupito, de una cosa corporativa, sino que se vea que este es un sufrimiento que es causa no tan solo de la epidemia, sino que de cómo este modelo reacciona y genera políticas frente a la epidemia. Porque también el modelo neoliberal usa la epidemia, usa la epidemia como factor también de shock, como factor también de estrés. Entonces nos militariza, nos genera un miedo, una incertidumbre, voy a tener pega, no voy a tener pega, me van a echar, no me van a echar, y si tomo vacaciones me van a echar, y si esto, y si lo otro, y si qué pasa, y si qué no pasa. Entonces va generando eso porque eso también le hace un rédito al modelo. Entonces, frente a eso, la única manera de civilizar al pueblo es que realmente, y por eso que yo creo que es tan importante la articulación de la unidad, porque esa unidad de verdad, no la unidad pegada con cualquier cosa, sino que una unidad de verdad frente a los derechos humanos, frente a la necesidad de lograr tener con qué vivir, de que no tengamos que sacar la plata que tenemos ahorrada para poder sobrevivir, esa certidumbre que debe darse a partir de una unidad, hoy día yo la pongo en el centro como en el lugar número 1. Si queremos salirle al paso a este estrés, a este shock en el cual está nuestra comunidad, quererle salir al paso al clientelismo que se va a utilizar, no tan solo desde las cosas electorales, sino que desde el punto de vista también del modelo, que además hace negocio, pues miremos el espacio riesgo, que además hace negocio de las necesidades que tiene el pueblo. Entonces, yo creo que aquí hay un tema de la necesidad de articular políticamente, pero muy fuerte, y yo creo que estamos aún al debe en eso, ¿no? Aún al debe en eso. Y creo que además, el tema de la renuncia del gobierno de Piñera, y si bien es cierto que lo decimos, si bien es cierto que es una cosa que debiera ser, tampoco está amarrada de una articulación, de una movilización que realmente lo ponga en el centro, y que realmente genere un empujón, un impulso político distinto. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Estamos en una suerte de crisis de la derecha, crisis también de la oposición, digamos de forma generalizada, sin particularizar cada uno de los elementos, por supuesto, estoy hablando en general, y esa crisis que debiera generarnos una nueva condición, esa nueva condición, esa cosa cualitativa, es la que yo creo que falta, desafortunadamente o lamentablemente, aún dentro de nuestro esquema. De que la derecha tenga desarticulaciones o no, miren, eso lo va a ordenar en algún momento el propio empresariado, pero nuestra articulación yo creo que tiene que ponerse en el centro de una manera generosa, de una manera noble. El otro día hablaba con un compañero de la concertación y yo le decía, mira, hoy día es el momento de la ética de la política. Me decía, mira, al pueblo no le interesa la ética, al pueblo lo que le interesa es lo concreto. Y yo creo que eso no es así. Yo creo que hoy día más que nunca el pueblo, el simple obrero, la simple mujer que hoy día se pone con un café o algo para vender, está cada vez más mirando la ética nuestra. Quizás no con ese nombre, no le pone ética, pero para ella o tú eres coherente o no eres coherente, o tú estás defendiendo lo que necesita el pueblo o no. Ya no hay medias tintas, ¿no? Y eso es ética, eso es poner los valores en el centro. Y yo creo que mientras tengamos una oposición que diga que la ética no es importante, que lo importante es lo concreto, entonces ahí estamos ante una media tinta. Ahí estamos ante una cosa que está envuelta en un papel, pero que en definitiva es más de lo mismo. Y eso es lo que no queremos. No queremos, y eso no significa cerrarse a la unidad o cerrarse al diálogo, porque también tenemos que reconceptualizar la palabra diálogo. El diálogo no es que conversemos y no lleguemos nunca a una síntesis, pues. Sí, el diálogo tiene que ver también con que pongamos las cosas sobre la mesa, los intereses reales que tenemos, pero en el interés fundamental de llegar a un acuerdo para parar el sufrimiento del pueblo, que el sufrimiento es una palabra muy amplia, no tan solo el hambre, no tan solo la incertidumbre, sino que es la falta de corazón.
La falta de corazón, la falta de esperanza, ¿no? Entonces yo creo que ese sufrimiento es con palabras mayúsculas, debe significarnos a nosotros una apuesta. Mire, si hay algo con que jugarse hoy día es por el proyecto constituyente y por la unidad que tenemos que tener frente a ese proyecto constituyente, porque va a significar una épica y una ética distinta en el momento en que estamos. Y para eso hay que dialogar individualmente con cada movimiento, de tal manera que vayamos generando esos puntos valóricos que le pueden dar más esperanza. El pueblo está esperando eso. Y yo creo que tienen confianza en nosotros. Y para salir del estrés, para salir del shock, tenemos que generar esa seguridad en nuestro pueblo que la espera de nosotros. Mire, aunque digan que los políticos no valen nada, que los partidos políticos, que esto y que el otro, en definitiva, la política hoy día la podemos reeditar. Reeditar si somos lo suficientemente inteligentes y somos lo suficientemente conectados con lo que el pueblo está diciendo. Eso, compañera. Juan Andrés. Sí, mira, muy cortito, yo creo que la posibilidad de una convergencia antineoliberal hoy día está muy determinada por lo que está empujando la calle y por lo que están empujando los movimientos sociales, territoriales, en fin, con toda su estrés, angustia, en fin, con todo eso igual yo creo que ha sido factor y va a seguir siendo, me da la impresión que no hay otro más significativo que ese. Lo segundo es que creo que, mira, el punto para mi gusto clave que está cursando en Chile y lo reflejó claramente ayer, la reacción prácticamente atávica y prepotente de los principales dirigentes de la concertación. Álvaro Elizalde, Camilo Lagos, Fachaín, Maldonado. A propósito de este acercamiento entre el Frente Amplio y Chile Digno Verde Soberano. Y donde además hacen una cosa que es bien poco decente y bastante antidemocrática. Y es colocar las cosas en la caricatura de que el Frente Amplio poco menos que se entregó al Partido Comunista. Como si acercarse al Partido Comunista fuera una especie de lepra antidemocrática, ¿no? En el clima actual, créanme, es muy grave. Es muy grave porque lo que está cursando en Chile es un proceso de autoritarismo creciente, que yo comparto lo que acá se ha dicho, que se trata de normalizar, sino en todas partes del mundo, militares armados con armas de guerra son normales. Eso no es normal. Y aquí se trata de naturalizar como si fuera una parte de una situación sanitaria, todo lo que se quiera, pero y militares en posición de represión, ojo. No en posición de cuidar, ayudar a la gente a cuidar. No, no es eso. Los militares en Chile no están haciendo esa pega. Lo que están haciendo es reprimir. Y están reprimiendo de acuerdo a protocolos que ellos tienen y que van gradualmente. Si eso lo vivimos antes del golpe, por favor. Si el golpe de Estado fue avanzando en las poblaciones, recuerden, bueno, las generaciones actuales, cuando se empezaron a hacer copamientos por Fuerzas Armadas en territorio, en alguna industria, si son, pues, siempre las cosas nunca son de un día para otro. Entonces yo creo que cuando, y los nombro, Chaín, Elizalde, Maldonado, Lagos, Camilo, dicen lo que dicen, Heraldo Muñoz, dicen lo que dicen ayer, a mí me parece que le están dando una legitimidad, y para mí es lo más complicado, no a la unidad opositora para terminar con este sistema, sino que le están dando legitimación a este gobierno. Ese es para mí el correlato más complicado de lo que ellos dicen. Pero además yo agrego, mira, todo lo que está pasando desde el punto de vista de política económica en Chile, y lo ha dicho varias veces el ministro de Hacienda, varias veces, es parte de un acuerdo que se firmó en La Moneda a comienzos de este año entre el gobierno, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y la Democracia Cristiana. El Partido Radical se retiró de ese acuerdo. Y el Frente Amplio inicialmente estuvo en esas reuniones, pero también se retiró. Y ahí lo que se acordó fue el monto de los recursos macroeconómicos que se iban a destinar en 2 años
para enfrentar la situación económica de este país. En 2 años. Entonces nos amarraron, no a este año, también al próximo. También al próximo. Entonces, a mí me parece que de verdad tenemos que considerar ese tipo de cuestiones, porque cuando con tanta virulencia estos sectores que se dicen de oposición, que unos de ellos y ellas votaron en contra, por ejemplo, en concreto en el Parlamento recientemente, de que los independientes pudieran hacer pacto con los partidos políticos, y limitaron más todavía, estrecharon más la posibilidad de que los independientes pudieran hacer pacto con los partidos políticos. Y cuando en el Parlamento están negociando una reforma al sistema previsional para mantener el sistema de FP, yo creo que, quiero ser súper franco, yo creo que con esos sectores no tenemos ninguna posibilidad de entendernos, pero ninguna. Al contrario, el costo de entendernos con esos sectores en este momento sería, de alguna manera, darle la espalda a esta demanda social ciudadana mayoritaria en Chile, que es tan grande y está tan angustiada también. Entonces creo que hay que mirar ese punto de referencia, porque creo que es necesario, yo creo que la ciudadanía se percata de esto, se da cuenta de esto. Yo creo que este país no es el de los 90, ni tampoco de comienzo del 2000, donde esta idea de los acuerdos nacionales que Landerrecht le trató de increpar a Jado el otro día en un programa en el Canal 13, ¿no? Eso ya no, yo creo que no, o sea, porque Landerrecht le dice, o sea, tú quieres una constitución a tu pinta. Entonces Jado le dice, no, yo no quiero una constitución a mi pinta. No, pero lógico, le dice, si los grandes acuerdos nacionales tenemos que caber todos. A ver, pero ¿quiénes somos todos hasta ahora en Chile? La derecha y la concertación, pues. Si esos son los acuerdos nacionales. El acuerdo de transición fue eso. Y lo que viene después todo ha sido así. Nunca ha existido en verdad un acuerdo nacional real. Nunca. Entonces es como que se quedaron pegados en la idea de que hay acuerdo nacional en la medida en que nosotras y nosotros, los de la concertación y los de la derecha, mandamos, decidimos. Y el pueblo, bien, gracias. Entonces ocurre que ahora el pueblo está expresándose mayoritariamente. Y quienes quedaron, para mi gusto, claramente en minoría, son ellos. Pero no lo quieren asumir. Hay muchas, hay muchas comunas en donde estas mismas fuerzas están tratando de amañar a su pinta primaria ciudadana. Participan en la medida en que saben que pueden imponerse. No participan en la medida en que saben que pueden correr riesgo. Eso es lo que están haciendo. O sea, creo que es súper desafiante lo que está cursando desde mi punto de vista. Ahí me quedo. Lo quisiera llevar ahora al tema internacional. Hay una serie de situaciones que han ido pasando y que, bueno, a Chile llegan de una manera bastante tergiversada o ya ni siquiera llamaría de una manera informativa, sino que la desinformación instalada, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, esta resolución de la OEA que condena, ¿no es cierto?, el proceso eleccionario en Venezuela del 6 de diciembre? Este proyecto lo presenta Brasil con el presidente Bolsonaro. Hago hincapié en eso. Ese proyecto venía con el apoyo de Chile, el presidente del 7% de apoyo, con el apoyo de Colombia, un presidente donde las masacres son por goteo. Entonces se da una situación con Ecuador, por cierto, un gobierno que quiere aplazar las elecciones, que ya anunció y quiere ver todas las maneras posibles para que las elecciones no sean en febrero. Con un señor como Luis Almagro, ¿no es cierto?, que legitima el golpe de Estado en Bolivia. Insisto con Brasil, que fue un agente importante de ese golpe de Estado. Entonces se da esta votación por una institución bastante legitimada por lo demás, bastante alicaída,
con el rechazo ostensible de México, con la abstención de Argentina, con la no participación de otros países. Además de eso, está este aire fresco, ¿no es cierto?, que este proyecto de despenalización del aborto en Argentina, insisto en las situaciones de masacre, ¿no es cierto?, y de persecución en Colombia, y que en el fondo están marcando un cuadro del continente bastante tenso, sin considerar, ¿no es cierto?, que el propio Estados Unidos todavía no resuelve su situación eleccionaria. Todavía no está resuelta. Todavía las cartas están abiertas hasta que llegue enero y realmente quienes estén ahí, los representantes, ¿no es cierto?, eligen al presidente. Dejo abierta la palabra. Sí, bueno, bastante interesante esta resolución. Yo provengo de una generación que fue bastante crítica del proceso del ALBA. Recuerdo mis primeros años en la política, 20 años, qué sé yo, bastante crítica, pero creo que hoy en día, luego de todo lo que pasó en los 2000, es deber revolucionario posicionarse del lado de Venezuela, en el sentido de que es un punto clave para la entrada del imperialismo norteamericano, y creo que eso también es uno de los puntos importantes, me vuelvo a la política chilena, pero también eso fue un tema de debate súper importante con los sectores del Frente Amplio. O sea, yo vengo de Izquierda Libertaria con las personas del movimiento autonomista, muchos de ellos abiertamente criticaron todo el proceso venezolano. O sea, también la política internacional es un tema que no estuvo zanjado en esa idea de converger y que podría asomar, digamos, en el sentido de que muchos y muchas de nosotros nos interesa hoy día generar una política de cara a la región. O sea, yo creo que hay que proyectarse de aquí a 15 o 20 años cómo recuperamos a Latinoamérica para un bloque socialista, feminista, amplio. Y parece que hay gente que no está construyendo en esa línea dentro de la izquierda chilena, que no está pendiente de eso, está más pendiente de criticar a Alberto Fernández por lo que sea, está más pendiente de criticar a Evo por lo que sea. Entonces, también un poco la autocrítica y que también, y disculpa que vuelva al tema de Chile, pero yo creo que hay algo súper interesante con el Frente Amplio que yo creo que debe hacer un proceso de, de, de volver a la legitimidad dentro de las personas. Hoy día el Partido Comunista está mucho más legitimado en los movimientos sociales que el Frente Amplio. O sea, a Beatriz Sánchez la echaron de Plaza Dignidad, a Daniel Jadwe no lo echa nadie. O sea, también hay un tema de que las personas sienten que ese sector con el que hoy día estamos hablando de estos acercamientos entre Chile Digno y el PC, hay parte de ese sector que realmente se le está acusando de que no está tan a la izquierda dentro del Frente Amplio. Entonces dicen, bueno, se van los liberales, pero sale Agustín Esquela, que va de candidato constituyente por los liberales, diciendo que él no votaría por un tipo como Jadwe. Entonces se cree que hay una cierta purga por la salida de los liberales del Frente Amplio, pero yo creo que cuando asoman cuestiones como Venezuela, cuando asoman cuestiones como pensar un bloque amplio en América Latina, no están resueltas. Y hay una no vocación de poder en ese sentido de pensar un proyecto revolucionario de largo plazo que no tenga miedo a cerrarle la puerta a la derecha, digamos, en términos de los acuerdos. A mí me sorprende mucho desconfío mucho de esa pérdida de sentido que se dio al interior de mi ex coalición para pensar en una política mucho más al choque con el gobierno de Sebastián Piñera. Gobierno que, por lo demás, hoy día redujo el presupuesto de prevención para violencia de género casi en un 20%, que no protegió a las mujeres durante la pandemia, que no lo mencionamos delante, pero la única solución que dio el ministerio era derivarte a Carabineros, y pedimos las cifras al Ministerio Público de las denuncias por BIF durante la pandemia y bajaron dramáticamente, porque claro, estaban las líneas de teléfono, pero la línea de teléfono solo te hacía conducente a la denuncia presencial, y las mujeres no podían hacerla. Entonces vemos que esta política del gobierno de desprotección absoluta de los más débiles tiene que ser una bandera retomada hoy día por la izquierda chilena, pero pensando también en mirar a la región. Por ejemplo, la muerte de Tabaré Vázquez nos trae a la discusión, y yo soy muy admiradora de todo el proceso del Frente Amplio uruguayo. Por supuesto, los Tupa constituyen parte de nuestro panteón, ¿verdad?, revolucionario de figuras, de movimientos que admiramos, ¿verdad? Pero
el Frente Amplio Uruguayo también supo en un momento dar discusiones claves que tenían que ver con una mirada antineoliberal en su política. Y yo me pregunto, no tengo la respuesta, pero ¿existe esa instalación de capacidad hoy día pensando en esta alianza? Que es inminente, o sea, no vamos a llegar a ser gobierno sin, y que es lo que aspiramos, o sea, esta vocación de poder que no tenerle miedo, sin esta coalición, pero también un poco traer aquellos errores que han significado. Yo soy de la generación del 2011, ¿verdad? He crecido a la luz de toda esta nueva generación que se ha preparado mucho en términos técnicos y académicos estos años, pero me pregunto, ¿no hemos preparado lo suficiente para dar políticamente las discusiones que no nos permiten? O sea, realmente la firma del acuerdo para mí fue echar por tierra lo que esperamos toda nuestra vida. Entonces, como estamos en un ciclo político de lucha de clases súper determinante, hoy día las personas hablan de política en la calle, se instaló un sentido común muy importante en términos de reconocer al enemigo. Entonces, si hoy día las personas que venimos de esa vocación militante no somos capaces de instalar con mucha más fuerza y sin miedo un discurso más a la izquierda, yo veo difícil que esta coalición triunfe y perdón que volviese a la nacional, pero me es inevitable pensar en la construcción de este bloque regional, pensar en cómo nos pasó de largo la derecha en los 2000 y cómo recuperamos un poco ese bloque. O sea, yo creo que por ahí tiene que ir la discusión, porque más allá de posicionarnos que Venezuela sí, Venezuela no, el proyecto bolivariano sí o no, tiene que ver con cómo establecemos esas alianzas políticas en torno a la izquierda en la región. Janina, María Eugenia y Omar, es que tengo una actividad ahora, entonces me tengo que Ya. retirar. Encuentro súper interesante el tema. Ojalá lo pudiéramos abordar la próxima semana. Sí, Pero ahí me voy a conectar después para escucharlo. muy, Que Muy esté muy muy bien. bien, Juan bien. Andrés, que esté muy Abrazo. bien. Igual, Juan Andrés, que te Valesca vaya muy también bien. Chao. tuvo que Sí, salir también así muy rápido, lamentablemente. Les dejo ya, muchos nos Ya, saludos. vemos. Que esté muy bien. Chao, chao. gracias, gracias. María Eugenia. Sí, mira, yo quería plantear algo, bueno, que también lo discutimos harto nosotros en el Congreso recién pasado, Omar. Ya decía los temas de las resoluciones que tuvimos que eran muy interesantes. Pero fíjate, así como nosotros decimos que la contradicción principal en Chile es neoliberalismo y democracia, es decir, justicia social y democracia, yo creo que en Latinoamérica la contradicción principal justamente es neoliberalismo y soberanía. Y me refiero a soberanía desde un punto de vista de la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y yo creo que ese tema es un tema que tenemos que mirarlo desde la particularidad de cada país, pero en la mirada más grande, ¿no? De lo que significa lograr tener un proyecto para Latinoamérica. Y que en ese proyecto, evidentemente, que cada país tiene que tener su rol, pero evidentemente que si tenemos países gobernados como Bolsonaro, ¿no? Países que realmente no tienen para nada en el corazón su pueblo, ni el desarrollo autónomo de su economía, en fin, Honduras, bueno, todo lo que nos está pasando en América Latina, evidentemente que esa contradicción no la vamos a resolver de a uno. Tenemos que resolverla de a uno, pero en una mirada latinoamericana, en una mirada de continente, en una mirada de la patria grande, como se dice, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos nosotros también un debe, ¿ah? Un debe que yo creo que se ha estado construyendo en estos últimos tiempos, una mirada más desde la izquierda latinoamericana, ¿no? Se ha estado construyendo un proyecto más importante y específico para lo que estamos viviendo hoy día. Y yo creo que en ese sentido tiene mucha razón Janina cuando dice, bueno, cómo uno une, ¿no es cierto?, la política chilena en relación a la política internacional y cómo la unimos, ¿no es cierto?, a los organismos internacionales. Yo creo que nosotros, de verdad, yo siento un desprecio, y lo digo con todas sus palabras, siento un desprecio enorme por la OEA, y especialmente en sus últimos años, que causó la crisis de Brasil, que causó la crisis en Bolivia, y que la crisis de Bolivia no solamente significó un golpe de Estado y cambiar un gobierno por otro, que fue un montaje pero absolutamente comprobado, sino que además los miles de vidas, compañeros y compañeras, que se han asesinado ahí, asesinado y torturado. Y seguimos entonces validando una organización como la OEA, que justamente generó este problema ahí. Entonces, yo creo que ya basta de estos organismos que están
son serviles al imperio, al imperialismo norteamericano, y que son serviles a mantener un modelo a ultranza, a ultranza. Entonces yo creo que uno, mira, uno puede estar favorable o no favorable a Venezuela, hacer sus críticas o no críticas a Cuba, en fin, lo que sea. Pero son países que tienen derecho a su autodeterminación. Y nosotros vivimos como Chile en el momento en el gobierno de la Unidad Popular, que cuando empezamos nuestro camino soberano, se nos quiso absolutamente aniquilar. Aniquilar de todo punto de vista, desde el punto de vista del cobre, del punto de vista del embargo, del punto de vista de todo punto, ¿no? Hasta que finalmente terminó en un golpe de Estado que significó los miles y miles de muertos y torturados. Entonces, yo creo que hoy día los procesos que vive Venezuela, que son un proceso también de dignidad, de poder generar una soberanía, de poder generar un modelo de desarrollo que le permita al pueblo tener acceso a sus recursos, a una descentralización, a una mejor distribución de la riqueza, en fin, evidentemente que para el imperio. Y por esa razón, más allá de cualquier crítica que podamos hacer, yo creo que nosotros tenemos que apoyar fundamentalmente los procesos que se están viviendo ahí, porque son procesos que en cierta forma a nosotros también nos retroalimentan, ¿no? Y lo que nosotros hagamos también retroalimenta a estos pueblos que luchan. Yo creo que en realidad son momentos muy críticos, yo ya lo decía, de lo que estamos viviendo, y muy importante lo que decía Yanina, de cómo nos definimos, cada sector, cómo se define, cómo se posiciona, no tan solo en los momentos que vive Chile, sino que en momentos internacionales. Yo creo que eso pasa también por definir en la lucha de clases que estamos viviendo. Una lucha de clases profunda que se demuestra en todo orden de cosas. Mira, escuchaba un programa el otro día de Alemania, que decía de que la vacuna, ¿no es cierto?, contra el coronavirus, la vacuna va a estar, van a poder comprarla a los países más ricos. Pero hay una cantidad enorme de países que no van a tener acceso a esto, y justamente está la discriminación que tiene que ver con el modelo, ¿ah? Que tiene que ver con el negocio. ¿Ah? Entonces, si los países tienen plata, van a poder comprar a los grandes negociantes que están produciendo la vacuna. Entonces, esta discriminación, esta segregación, esta lucha de clases que se da a nivel individual de un país, es una lucha de clases continental. El hambre es producto de la lucha de clases continental, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la gran revolución que debemos hacer también a nivel continental, que son palabras de proyección de aquí a 10 años, qué sé yo cuántos años, pero nosotros estamos haciendo hoy día pioneros, ¿no?, de una lucha continental que tiene que ver con una revolución mundial que tenemos que hacer. Y esta revolución mundial evidentemente que nos convoca a empinarnos sobre nuestras propias mezquindades a veces, sobre nuestras propias particularidades también, pero nos convoca a ser parte de un movimiento revolucionario que realmente conduzca a los países, a los pueblos, a una liberación y una emancipación total. Emancipación de la pobreza, emancipación del patriarcado, emancipación también del racismo, ¿no? Y que realmente pueda dar, mira, yo te digo, Estados Unidos, lo que está pasando en Estados Unidos no es poca cosa, no es poca cosa, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que también pensar en esa lucha política que se está dando en Estados Unidos, que debiera también tener un empujoncito, ¿no?, de parte de los países latinoamericanos, para que ese empujoncito ayude a mejorar también las condiciones políticas de Estados Unidos, que mientras se mantengan esta alternancia en el poder, con el Pentágono ahí, con la CIA allá, y haciendo las mismas cosas que están haciendo siempre, más allá de quién cambie de presidente, no obstante que hay un poquito de diferencia entre Biden y Trump, pero sigue manteniéndose una doctrina de apoderarse del mundo, de apoderarse de la riqueza, y de donde no se pueden apoderar de la riqueza, pasar por encima a los pueblos. Y esa sigue siendo un contenido de doctrina de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos, como dice la Yanina, un gran desafío de generar condiciones en nuestra patria grande para generar condiciones revolucionarias importantes. Omar. Bueno, creo que la sesión de hoy ha sido bien intensa, bien dialogada. Agradecer a ustedes, agradecer su presencia, su aporte, su reflexión. Queda ahí en el tintero esta idea, ¿no es cierto?, entre soberanía y globalización. Queda en el tintero esta idea, ¿no es cierto?, de estas colonialidades económicas, políticas, sociales, culturales, de conocimiento, y los colonizados,
y los que quieren descolonizarse, que está ahí en el centro, ¿no? En el centro de esta historia que estamos viviendo. Invitar a nuestros lectores, a quienes ven o escuchan este programa, a pegarse una vueltecita al Café Crónica Digital, ahí en Maturana con Huérfanos, a una buena conversación constituyente, a abrirse al diálogo, a la política, a la gran política. Y despedirnos. Que estén muy bien. Y muchas gracias. Igualmente. Chao, chao. Un besito, gracias. Janina. Un abrazo, Un María abrazo. Que Eugenia. estén muy Chao. bien.